Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues he creado este vídeo con VO3 de Google y te voy a enseñar cómo conseguirlo gratis y además también tener 2 teras de almacenamiento con Google One. Así que nada, quédate ahí y vamos al lío. Un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Bueno, pues ahora sí, aquí estamos, ¿vale? Veo es una inteligencia artificial que nos permite crear vídeos de Google, que está siendo rompedora, que está a tope. Has visto esos vídeos que he generado yo, que son muy sencillitos, ¿vale? El de la Suite 2, pues la verdad es que ni parece una Suite 2, pero bueno, que está muy chulo. Y lo podemos tener en modo estudiante, como suelen ser estas cosas, durante 15 meses, ¿vale? De forma gratuita. Y también incluye, pues, 2 terabytes de espacio en el almacenamiento de la nube, que aquí en el canal muchas veces lo hemos usado estas cosas para guardar, pues a lo mejor películas y cosas para nuestro Plex y demás cosas, a lo mejor no muy importantes por si acaso nos tiran la cuenta de abajo. Eso. Así que bueno, sin enrollarme más, vamos al lío. Lo que primero que vamos a necesitar, como ves aquí, es una VPN, porque todo esto hay que hacerlo como si estuviéramos en Estados Unidos. Entonces vamos a necesitar una VPN a Estados Unidos para conectarnos un momento en nuestro ordenador, pues a Estados Unidos, otra vez. Yo voy a usar esta de NordVPN, NordVPN, que me dieron en un vídeo anterior, os dejaré por ahí, para probar por una colaboración, que os animo pues a echarle un ojo al vídeo, que se consigue, como os he dicho en la intro, creo, cosas más baratas como Netflix y demás. Pero hay otros gratuitos que lo intentaré poner por la descripción en mi web. Pues nada, una vez que tenemos la VPN, aquí como veis yo estoy conectado a España, pero voy a cambiar a Estados Unidos. Y me va a dar una IP de Estados Unidos y entonces ya se va a creer que estoy navegando, pues eso, desde allí, ¿veis? Ahí me dice la IP de Club Lima y nada. Lo segundo vamos a necesitar una cuenta de correo educativa temporal. Con esta web nos va a generar ese tipo de cuenta. Disculpad si toso que llevo malo como un mes. Y en esta vez tenemos esa parte final que es edu.pl y nos va a crear una cuenta educativa que nos va a hacer falta para luego vincular nuestra cuenta y que se crean que es eso, que somos estudiantes. Esta página a veces, si os sale en mantenimiento, es porque, perdón, está petada, ¿vale? Entonces, bueno, probar más tarde, probar dentro de unas horas, no hace falta acceder por la VPN para probarla, pero bueno, yo aquí en este caso sí estoy haciendo. Le decimos que somos un robot, le damos a las cachas y aquí en Enter Username pues pondremos el que vosotros queráis. Yo aquí le pongo Gamba, pero como es un poco genérico, pues me crea esta que encima no me ha puesto el dominio bien. Ahora después la creo, vale, bien, ¿vale? Así que, pero bueno, hay que asegurarse, hay que ponerlo un poquito más largo, ahora os lo voy a enseñar después, pero aquí tendríamos el buzón donde nos va a llegar ahí la bandeja de entrada, el inbox, los correos que vamos a necesitar con un código. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la web de la IA Students de Google a través de esa VPN para que se crea, porque esto solo está disponible en Estados Unidos por ahora. Entonces, pues nada, tenemos que aquí, como veis, loguearnos con una de nuestras cuentas de Google, la que tú quieras, pero es posible que si es una que tenga mucho tiempo y la región está puesta, que te diga que no es válida porque no es de Estados Unidos. En ese caso, prueba con otra o a las malas, créate una nueva. ¿Ok? Ahí le das a crear nueva y ya está. En mi caso he usado una que ya tenía, así para pruebas y demás, y como veis, ya me la ha reconocido, iniciar sesión, y dice, los estudiantes universitarios pueden disfrutar de forma gratuita de un plan superior a Gemini durante 15 meses por $0. Y le decimos, vale, pues eso es lo que quiero. Entonces le damos a verificar condiciones de estudiante. Ahí tenemos lo de los 15 meses, en las condiciones hay las cosas que te dan, por lo ves. El segundo, crea vídeos de alta calidad con acceso ilimitado a VO3, luego el último, 2 teras de almacenamiento y otras ventajas del plan premium. Bueno, tienes otras ventajas por ahí que le puedes echar un ojo, ¿vale? Le damos al siguiente y aquí es donde tenemos que poner el correo que te digo. Si copias este, te lo voy a mostrar, pero como no pone lo de edu, pues te va a decir, oye, que esto no es educativo, ¿qué me estás poniendo? Vale, entonces decimos, venga, vale, vamos a irnos para atrás. Y aquí le damos a crear uno nuevo y tenemos que asegurarnos que pone yomail.edu.pl y yo lo que he puesto es un nombre más largo. Le damos otra vez que no somos un robot, pues lo típico de estas historias.
Le damos a crear y ahora ya sí, lo tenemos creado. Copiamos la dirección, ¿veis? Ahora sí me la ha creado con lo de Edu. Borramos esta, que ahí no tenía Edu, le damos y esto sí se lo traga. ¿Ok? Ahora ya nos va a mandar esto para lo que necesitamos, porque nos va a mandar un código de verificación. Se refresca sola, pero no obstante lo tienes por ahí y aquí está el código de verificación, de verificación que vamos a usar. Me muero. Y como puedes, pues optar a descuentos para estudiantes. ¿Veis? Como somos un estudiante, pues dice que podemos estar a los descuentos estudiantes. Siguiente paso, ¿vale? Que es un poco así más delicado, pero no delicado, que te va a pedir, como en toda buena suscripción, una tarjeta o un sistema de pago. Los primeros 15 meses son gratis, pero luego te van a querer cobrar. Entonces, lo que yo te recomiendo es usar alguna virtual o monedero o de estas que te creas con Revolut. Si no, os dejaré, yo lo he probado con, pues eso, con de estas, os dejaré un enlace y o de ese estilo, que no pongas la tuya buena, ¿vale? Tú has estado chanchos. Y nada, le daremos luego, al final de esos 15 meses, pues lo que hacemos es deshabilitar la suscripción o si es una tarjeta temporal, yo la voy a borrar directamente. Entonces, pues nada, ahí tenemos que añadir esa tarjeta. Hay una opción para los de México y demás, que hay una que te crea tarjetas temporales. Bueno, lo pondré también todo por ahí. Una cosa que te va a pedir es un código postal de Estados Unidos. Pues nada, lo pones en tu buscador o en la IA y buscamos un código, los códigos postales de Estados Unidos para que así se lo traen. Eso se lo preguntaría a su copilot, el que quieras. ¿Vale? Aquí, como ves, pues aquí tenemos de Alabama, pues me vale, copio eso. Y aquí, como veis, ya me ha cogido la tarjeta. Ok, te dice 15 meses desde hoy, pero en 2026, el 10 de septiembre, te vamos a cobrar 19,99 al mes. Lo que decíamos. Bueno, vale, pues yo me voy a suscribir y luego ya tío tira. Ok, que no se va a hacer ningún cargo ahora y demás. Entonces le damos y ya está haciendo ese proceso y que te dice que estás suscrito. Así que ya lo tendríamos. Ahora es cuestión ya casi solo de ir a probarlo. Veis, aquí nos sale todo lo que tenemos y demás. Y le podemos dar ahí a ir a Gemini Pro. Una vez que le damos, pues se nos va a abrir por aquí esta web y aquí tendríamos el Gemini, puesto que también lo podemos usar, ¿vale? La versión de pago. Pero yo quiero el VO3 Google para crear lo de los vídeos. Y tenemos que irnos a ese primero que te muestro ahí, depende de la búsqueda, a mí me ha salido el primero, el Didmin Google. Veo Google Didmin, me ha salido ahí el primero, le pinchamos y como yo ya tengo iniciado con mi cuenta, le doy a Try Inflow, le damos a Try Inflow a la derecha y ya nos va a acceder. Todo esto lo estoy haciendo con la VPN, ¿vale? Conectada. Ahí le vamos dando a los botones, lo podéis ir viendo. Se supone, según lo entendí, bueno, leemos toda la historia, le vamos dando. Se supone que se podía usar si luego, ya cuando lo tengamos, iniciar con cuenta web, sin VPN. Yo lo he probado y otras cosas como lo del espacio en almacenamiento de la nube, eso sí que puedes usarlo, ¿vale? Pero la veo, como me dice, no está en España, pues no la puedo usar. Inteligencia tengo que usarla cada vez que quiera, pues con eso, una VPN. Entonces, bueno, lo iremos viendo. De todas formas, cualquier duda, comentario, dejármelo aquí en los comentarios, que lo veo e intento contestar lo antes posible, o si no, en el Telegram o Discord, lo vamos viendo. Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Si vamos a ver Flow TV, pues nos salen las recreaciones del resto de gente, lo que han ido creando. Y como veis aquí, pues son muy chulas, más que las que yo he creado, que era un poquito la prueba. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es darle arriba a Create Bit Flow. Crear con Flow, vamos. Ahí le damos y se nos va a abrir aquí para crear un nuevo proyecto. Pues nada, le damos ahí a nuevo proyecto también. Y se nos abre por aquí. Pues ya lo tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos, fotogramas a vídeo, texto a vídeo. Como es en Estados Unidos, por ahora solo está en inglés. Tendrás que traducir, usar un traductor. Aquí le vamos a decir que vamos a usar el modelo VO3, que es más moderno, y Quality, que es el de abajo. ¿Vale? Bueno, pues usar el que quieras, pero el de calidad, el VO3 de abajo, pues ese sería el mejor. ¿Vale? Poner beta audio, el de abajo ese no, este. Y luego te dice que cuántas versiones, que era el otro botón, quieres. Pues 2, está bien, lo que hay, lo que tú quieras. Aunque yo en mis pruebas solo me quedaba una. Bueno, y nada, pues lo que te decía, tú te vienes aquí, usas un traductor, el que más que te guste, o la inteligencia que te lo traduzca. Si le dices que te traduzca el prompt que tú le vas a poner, esa línea, le metemos y pues nos lo tiene que generar. Voy a darle un poquito para adelante. A mí la primera vez me dio error y como veis ahí, pues ya lo tendríamos creado y con audio te lo pone. El segundo de la derecha no me lo ha creado.
Pues nada, pues aquí lo tendríamos, le puedes dar a descargar como un GIF en 720 o en 1080. Yo los que os he enseñado es en eso, en 1080. Y nada, pues por aquí lo tendríamos, aquí lo estamos reproduciendo y lo tendríamos todo. También podríamos usar ya el Google One, que es lo que te digo, lo de los 2 teras. Entonces, bueno, como algo así temporal y todo eso que podamos usar para cacharrear, para usar inteligencia artificial, para usar un almacenamiento como backup, pero no vital o el único sitio, pues podemos usar todo esto como otras veces. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier cosa me comentáis y lo vemos en próximos vídeos, comentarios y cositas. Suscribiros, que me ayuda mucho. Haceros miembro del canal para tener chatbit y prioritario, poder pedir vídeos y esas cosas, y repositorio privado y muchas cositas varias, y que me ayuda al canal, ¿vale? Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego, hasta legato. No le pises la cola al gato.